Para arrancar, viendo lo que había explicado acá el compañero, primero quería dar una pregunta y dejarla para que la piensen. Ahí la inventé yo, la inventó el hombre del cumpleaños, ¿no? La felicidad que el hombre anhela pertenecerá al reino de lo material o lograrán las aspiraciones anímicas del hombre en el camino a la perfección. Creo que cualquier análisis que hagamos desde cualquier enfoque tenemos esa pregunta. Si no vamos a quedar la misma, quejándonos si cobramos más, si cobramos menos, si tenemos más, si tenemos menos. En este encuentro justamente, primero quería retomar estos conceptos y ver de alguna manera cómo esta pregunta es la gran revolución que tenemos que tomar. Marcelo habló de la revolución inconclusa y esta es la revolución inconclusa. Si tiene un poquito de paciencia podemos retomar algunos conceptos de la clase anterior. La clase anterior quedamos acá, este es más chiquito que el del otro día, ¿no? Es Martín Fierro. Martín Fierro es un texto justamente en el cual yo en la clase anterior retomaba la idea de revolución. Hablamos de dos Martín Fierros, uno revolucionario y uno conciliador, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Si recordamos al general en sus dos gobiernos, tal vez te podemos encontrar un poquito con esto. Tenía una razón política, obviamente. Martín Fierro se oponía fuertemente al gobierno de Sarmiento y tenía por qué, tenía motivos, ¿sí? En realidad Martín Fierro no, Hernández, disculpen el yerro, y apoyaba de alguna manera conciliadora el gobierno de Avellaneda. Entonces, de alguna manera, podemos decir que Hernández fue mucho más conciliador en la segunda parte y de alguna manera este texto, que era un texto revolucionario, se ayornó, ¿no? Como decía Luis hace un ratito, para 1910, en la época próspera, ¿no? Cuando Argentina o Buenos Aires quería hacer una pseudo París, elegían textos literarios para dar ese florecimiento cultural y el Martín Fierro, que había nacido como un texto gaucho, se transformaba en la voz de la Argentina. Texto de Argentina que recién empezaba a ser Argentina, porque si nos vamos a sacar cuenta y a ver las guerras internas que tuvimos, fue muy poco. Si me das un cachito, permiso. Lo que voy a ver primero es tomar dos conceptos claros, que a la luz de la historia se han sido tocando constantemente y que justamente ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar? Primero es el contexto de la razón, ¿no? Qué feo que queda esto. ¿Sí? La razón, que era la que iluminaba según Platón, ¿no? El hombre estaba en la caverna y a través de la razón podía salir de esa caverna. Y otro que es la pasión, que la pasión justamente como la pasión de Cristo, ¿no? Lo que es netamente religioso. Por un lado tenemos la razón, la luz, y por otro lado tenemos la espiritualidad. ¿Sí? Tenemos el mundo de las ideas y el mundo de Dios, por dos maneras. Después se va a llamar diocentrismo o antropocentrismo, pero bueno, son dos ideas claras. Los clásicos, que diríamos un recuento desde lo literario, si quieren desde lo cultural, el clasicismo, ¿no? El clasicismo griego o greco-latino, se basó principalmente en la razón, ¿no? La Grecia del siglo de Pericles, que duró 14 años, un siglo de 14 años, ¿no? Duró 14 años esa democracia que tanto nos va a tener en los libros, se basó en la razón, ¿sí? La Atenas pujante se basó en la razón. Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Tales, Esquilo, todos basados en eso, ¿no? Pasamos a la Edad Media. La Edad Media es el bastión de la religiosidad, llamemos las cruzadas, ¿no? Las guerras santas. Nuevamente, en el 1500 aparece el Renacimiento. Hay que renacer las ideas de la antigüedad. Yo estoy que me estoy dejando un lugar y me está viendo acá el colega, pero tarde o temprano lo vamos a retomar, que es un espacio en la Edad Media donde hay un poco de luz, donde se juntan estos dos grandes conceptos. Sí que Santo Tomás, sí que, si lo puedo retomar, es inolvidable que no podemos como humanistas olvidar este pensador. ¿Sí? Luego de, me quedé en Renacimiento. Por Renacimiento aparece un manierismo, por eso vimos en Quijote la semana pasada, que la luz, esa luz que iba a iluminar el mundo, no tenía el brillo que creíamos. Entonces aparece ese manierismo y su consecuencia, con la respuesta también fuertemente católica, con la contrarreforma en el Concilio de Trento, apoyando el barroco. ¿Qué era el barroco? El barroco es un sistema más retorcido, que quiere mostrar lo bueno y lo malo. Si ven a Velázquez, lo lindo y lo feo. ¿Sí? No mostrar solo la luz, sino mostrar las luces y las sombras, ¿no? ¿Alguien vio las meninas de Velázquez? Ven las meninas, ven los reyes y los enanos, ¿sí?
mostrar todo, ser exactamente exagerado en esa demostración. Después del barroco se vuelve el neoclasicismo, los clásicos vuelven a buscar esta pulcritud. Después del neoclasicismo viene el añoro por la Edad Media, viene ese romanticismo, justamente el nombre del movimiento, por esa Edad Media, para aquellos que no se pueden ubicar, el escritor romántico es la clase del escritor consternado, ¿no? Ese hombre que puede morir por amor y vivir por amor. Esa mujer, que son mujeres ángeles y mujeres demonios, ¿no? También puedo ir, pero bueno, tiene que ver justamente con esto, con toda esa complejidad, pero que va más allá, que no va solo de la razón, sino va desde la pasión, desde el corazón, ¿sí? Y después viene el realismo. El realismo también vuelve a mostrar, ¿no?, más refinado, con un modernismo americano que quiere también tocar ambas cosas y quiere darle esa vuelta. Y el realismo empieza a contar lo que era Europa, una Europa en crisis económica, una España con mucha inflación. Y en este realismo aparecen los pequeños burgueses, el realismo es el de 1800. Y aparece Balzac, como apareció en España también otros autores. ¿Te acuerdas que hablamos el año pasado? Tanto fue el encuentro pasado. Hablamos también de un texto como Misericordia o Marianela, ¿no? Textos que quieren relatar cuál era la situación actual. Hablamos de Flaubert con un corazón sensible, ¿no? Textos que querían ver cuál era la realidad del momento. Una realidad que veía una burguesía que surgía profundamente, que había surgido al finalizar la Edad Media alrededor del castillo. ¿Te acuerdan que hablamos del poder del castillo y que alrededor del castillo la gente común empezaron a surgir gente que empezó a comercializar? Y que ya con plata en mano empezaron a negociar con los reyes, que era lo que tenían la sangría, cambiar ese orden establecido al final de la antigüedad. La burguesía empieza a tener poder económico. Plata, ¿no? Empieza la plata a ser más importante que ese corazón, que esa sangre noble, que ese acto heroico. Por eso hablamos en su momento de Quijote, porque Quijote quería retomar sus actos heroicos de la Edad Media. El tener empezaba a ser más que el ser. Habíamos hablado también recuerdan, no sé si lo comenté acá, de la frase de pobre pero honrado, ¿no? El honrado no tenía que ver con que no me quedara con un vuelto de nadie, tenía que ver justamente con tener sangre. Historias van a encontrar en relatos de gente que era hijo del hijo del hijo del hijo, que tenía un tatarabuelo que había sido un tipo noble, pero que hoy ya la fiesta, la buena vida, la falta de diversión, la falta de producción le habían dejado pobre. Un mundo totalmente cambiado. Que los que manejan el poder son los que manejan la plata. En este surge el manifiesto comunista. El manifiesto comunista, Marx, Engels, lo conocen. En realidad surge la ciudad de Marx y surgen también, me saco una foto así, voy a quedar, ¿no?, para la página 12, pero surge justamente en una revolución. ¿Qué revolución? En una burguesía que, digamos, entre nosotros, quería, como dijo el compañero, tener más plata, ¿no? Pero yo sinceramente sí. El manifiesto vuelve como... La idea de manifiesto es una idea de dar una expresión de deseos. Hubo manifiestos literarios, hubo manifiestos... si alguien lee el manifiesto dadaísta es fantástico. Manifiestos artísticos, ¿no? De todos futuristas. El manifiesto con las vanguardias en el siglo XX, cada vanguardia pone un manifiesto. Saben que las vanguardias son aquellos que estaban en un avance desde lo artístico, ¿sí? Vanguardia viene de avant-garde, ¿sí? Avant-garde, la vanguardia es de que iba adelante en el ejército. Entonces, la vanguardia viene a proponer algo nuevo. En este sistema de vanguardias, el comunismo viene a proponer algo nuevo. En realidad, yo lo que habíamos planteado justamente y que Luis me convoca para ver, él me propone diciendo que al leer el manifiesto le ve algo literario. Y él me hace una propuesta diciendo que para él pega mucho el comunismo porque tiene algo literario. Como que nos hacen un cuentito, ¿no? Y yo, puede ser que sí, puede ser que el compañero tenga razón, ¿no? Es muy fácil de leer, es una lectura muy llana. Pero, viste que hay que estar rebelde, ¿no? Entonces yo le voy a hacer otra propuesta. Para mí tiene que ver con otra cosa. Que tiene que ver justamente
con esto de que venimos hablando de, y que él tiene que ver con la lucha de clase. Venga la gente joven, ¿no? Y con un concepto, que es el concepto de rebeldía. La rebeldía, ¿sí?, que agradezco a mi esposa y me estoy investigando, ¿sí?, tiene que ver justamente con el oponerse, surge principalmente a los chicos a los 12, 13 años, cuando terminan la primaria, empiezan a ver el mundo y empiezan a oponerse a la palabra del padre, ¿no? ¿Por qué se oponen a la palabra del padre? Porque empiezan a ver ven el mundo y lo ven distinto, empiezan a decir que ya el padre no es Superman, ni Batman, ni la Mujer Maravilla, ni alguno de sus amigos, y que empieza a tener el protesto. Ahí surge el efecto de rebeldía. Entonces, el rebelde se opone. Se opone por oponerse, ¿no? Ponete la zapatilla, no me la pongo. Ponete la roja, me pongo la violeta, ¿no? Los que son padres lo saben más que yo, seguramente. Este concepto de rebeldía tiene que ver justamente con un planteo filosófico en el cual se plantea el comunismo. La idea de oponerse. ¿Nos oponemos a qué? A todo lo que tenga poder. Si yo me opongo al Estado, en este caso, o la burguesía, como se dijo en su momento, o en su momento un antiimperialismo atroz, o al capitalismo, de alguna manera puede reflejar la oponerse a lo que nosotros vemos como centros de poder, a la Iglesia. Cualquier oposición a que tenga poder. Para eso, obviamente, tengo que tomar de alguna forma el manifiesto comunista. Y destacar algunas cositas que tal vez me gustaría compartir. Entre las cosas que destaqué, habla de las leyes, la moral, la religión, son para él medios prejuicios burgueses, detrás de los cuales se ocultan tontos intereses de la burguesía. ¿Qué quiero decir con esto? A través de la oposición de estos prejuicios burgueses, nos estamos oponiendo a todo lo que tenga poder. Y también vamos a ver cómo es la construcción del poder, que es algo ya nos adelantó el compañero, cuando dice: al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido el curso de la guerra civil más o menos oculta que se desarrolla en el seno de la sociedad existente, hasta el momento en que se transforma en una revolución abierta, y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, implanta su dominación. Yo creo que tiene que ver un poco con algo común, ¿no? Con un juego de poder que hay. ¿Un juego entre quién? Entre dominados y dominadores. Entre los que tienen poder y que no lo tienen. Siguiendo con esto, también propone la llegada de quién al poder, del comunismo. Sabes que Marx escribe para el comunismo. Y le voy a leer. Prácticamente los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países. El sector que siempre impulsa adelante a los demás. Teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de condiciones de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletariado. El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los partidos proletarios: constitución de proletarios de clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Yo sinceramente hay una pregunta: si uno tiene poder y el otro lo derroca, ¿se anula el poder o se cambia de mano? Se convierte en el poder. Se convierte en el poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere realmente? ¿La anulación del poder o un cambio de mano? Eso tiene que ver justamente con la idea también de la dominación y de ver cómo el poder se puede llevar de otra manera. Para reflejar un poquito esto que estoy diciendo, por si a alguno no le queda claro la idea de la rebeldía o del enojo, quiero también citar a un autor. En realidad yo tenía dos autores para hacer, dos autores comunistas, que de alguna manera, que son dos poetas maravillosos, simplemente. Uno es Pablo Neruda. ¿Escucharon hablar de Pablo Neruda? Pablo Neruda tiene 4 momentos en su vida. Cuando es más joven, chico de 20 años, escribe Los 20 poemas de amor, una canción desesperada, ¿no?
Puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir, por ejemplo, Noche Estrellada, ¿no? Hermoso. Después empieza una etapa mucho más comprometida, y en la etapa más comprometida tiene una etapa surrealista, después tiene una etapa comprometida, después tiene una etapa de contar las cosas sencillas. En esta etapa más comprometida escribe canto general. Habrán escuchado Ven a nacer conmigo hermano. Sí, sinceramente este se lo debo para la próxima, porque creo que se me quedó en alguna escuela, no lo encuentro por ningún lado. Pero te traje otro autor también, también declarado comunista, y en este se puede ver principalmente cuál es la relación entre el hombre, el individuo, el poder y con todos estos elementos que yo le estoy diciendo. Lo conoces, César Vallejo no es tan conocido. César Vallejo fue un escritor peruano, complejo, pero no por tanto maravilloso. ¿Sí? Un escritor que, declarado comunista también, pero que tiene, y declarado ateo, siguiendo su línea comunista, declarado ateo, y que tiene un cruce con su propia existencia porque su madre es ultracatólica. Y en ese problema entre su propia personalidad y su formación católica, le ocurrió una tragedia, el fallecimiento de su padre. Cuando él tiene 19 muere uno, a los 20 muere el otro, y encima mueren después dos hijos más, entonces, dos hermanos más, perdón. Entonces entra en una persona conflictuada, ¿sí? En ese conflicto aparece, ¿no?, esta idea, ¿no?, de el poder y una imagen que tiene que ver con una persona atravesada con este tipo de conflicto. Le voy a leer un poemita, así aflojamos un poco y... Es de madera mi paciencia sorda vegetal. Día que has sido puro ni inútil que naciste desnudo. Las lenguas de tu marcha van corriendo sobre tus 12 extremidades. Ese doblez ceñudo después deshilachaste, en que no sé qué últimos pañales. Constelado de hemisferios de grumo, bajo eternas Américas inéditas, tu gran plumaje. Te partes y me dejas sin tu emoción ambigua, sin tu nudo de sueños, domingo. Y se apolilla mi paciencia, y me vuelvo a exclamar: ¿cuándo vendrá el bocón mudo del sepulcro? ¿Cuándo vendrá a cargar este sábado de harapos? Esta horrible sutura del placer que nos engendra sin saber y el placer que nos destierra. Este autor obviamente es muy difícil de entrar, te maneja con un sistema de imágenes fuertes constantemente. Habrán escuchado, habla de día que has sido niño puro, que naciste desnudo. Las lenguas de tu marcha se van corriendo sobre tus 12 extremidades. Sinceramente yo lo leo y se me ocurre una sola persona que tiene 12 extremidades. ¿Lo está mirando? Sí. Sinceramente este ateísmo o pseudoateísmo te ve conflictuado, ¿no? ¿Quiénes son las 12 extremidades? Para mí, sinceramente, el análisis de las 12 extremidades son los 2 apóstoles de Cristo. Fíjense cómo se maneja el conflicto. Por otro lado, habla de constelados hemisferio de grumos, bajo a externas Américas inéditas tu gran plumaje. Te partes y me dejas, sin tu emoción ambigua, sin tu nudo de sueño, domingo. Si ustedes empiezan a ver, y vamos a tomar el concepto americano, ¿no?, porque acá hay una mezcla también de conceptos. Fíjense que muchos de aquellos que te dicen de izquierda tienen un alto concepto americanista o indigenista, ¿no?, también para darle algún nombre. Entonces, fíjense como dos conceptos que están entrecruzando. Y si no sé, si escuchan bien, se habrán dado cuenta y dice te partes y me dejas, a mí se me ocurre una sola persona. ¿A usted se le ocurre a quién te puede referirse te partes y me dejas? Ahí me entra una sola imagen. No sé la de ustedes, la de Gabriel Condorcanqui, ¿no? Tupac Amaru. Para aquellos que no recuerdan, Gabriel Condorcanqui fue un revolucionario inca, descendiente de la familia de los incas, que se levantó contra los españoles y cuando fue repelida la rebelión, mataron a toda su familia, obviamente, y a él lo mataron de una forma conocida. Mataron sus 4 piernas, sus 4 extremidades y lo despedazaron. ¿Sí? Tupac Amaru, yo veo, tal vez ustedes ven lo mismo, una mezcla
de dos personajes claves, tal vez para nuestra idiosincrasia, que el americano, ¿no? ¿Sí? Fíjense, haciendo una analogía entre dos personajes totalmente, tal vez anacrónicos, pero no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, dice, ¿cuándo vendrá el domingo bocón y mudo del sepulcro? ¿Cuándo vendrá a cargar este sábado de harapos? Esta horrible estructura del placer que nos engendra sin querer y el placer que nos destierra. En nos destierra, lo escribo así, para que vean también otra marca. Perdón, horrible, pero bueno. ¿Sí? Cuando habla del sábado de harapos y el domingo bocón del sepulcro, ¿no? ¿Cuándo vendrá este domingo bocón del sepulcro? ¿Quién es el domingo? El domingo tal vez refiere al domingo de Pascua, ¿no? El domingo de la resurrección. Él se ve en este sábado de harapos, en la espera, en esta espera de algo. Yo veo una queja también. Y yo veo tal vez, de alguna manera, una comodidad en esta queja. No vamos a negar que el problema es maravilloso, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. La ideología creo que no podría atravesar la majestuosidad de la obra literaria, ¿sí? El destierra también tiene que ver con la rebelión. ¿Qué rebelión? Acá están las normas, hasta las normas literarias, hasta las normas fotográficas. La R habla de bronca. ¿Sí? La R habla de bronca y no es casualidad. Estos elementos que yo estoy viendo, yo lo veo sinceramente y cuando lo escucho, siento un nene chiquito pidiendo ayuda, ¿no? ¿Cuánto tendrá que ver en esto esa ideología? Está en un libro que se llama Trilce, que vale la pena verlo, porque también es una forma de rebelión. Trilce significa, él dice que plantea que el vocabulario es finito, no que es flaco, que es finito, que es corto. Entonces hay palabras que no pueden expresar qué es lo que él siente, que es triste y dulce. Dice mala perdón. Triste y dulce. No existe una palabra para expresar lo que él siente. Por eso el nombre es Trilce, triste y dulce. Para completar, ¿no? voy a leerle otro poema, ¿sí? Se llama Espergesia. Y para entender también por qué el autor y por qué tomo este autor. Porque yo veo tal vez en este autor un modelo de persona o un modelo de individuo en el cual pueda llegar de buena manera a algún tipo de idea, ¿no? Por eso puede entrar bien esta idea, ¿no? Que muchos seguramente compañeros que están ahora en el movimiento obrero van a tener este tipo de debates. Y muchos van a decir, pero son de izquierda, que no somos de izquierda, que, digo, como dice, a la izquierda me tratemos a la pared, digo, pero tiene que ver justamente con esto, que no nos vengan a correr con un chamullo, con un verso estandarizado, ¿sí? Necesitamos estar formados porque es el debate que se viene y cada vez se viene con mucha más fuerza. Nosotros creo que no nos tenemos que sentir así, ¿sí? Yo pienso que hay tipos de ideas que llegan y trabajan sobre el enojo, ¿sí? Sobre el enojo individual y sobre el enojo social. Por eso tomé a un autor literario que puede mostrar ese enojo, que puede mostrar este concepto como una protesta y tomarlo como esta rebeldía. Espergesia. No más que explique, por favor, que voy a pasar por mi hambre colorada, ¿no? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de este enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico, que nadie de palpar, el claustro del silencio, que habló flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha. Bueno, que yo no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben porque mi verso chirrian, oscuros sin saber del féretro, luyidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz testísica y la sombra es gorda, y no saben que el misterio sintetiza
que él es la joroba musical y triste, que la distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Uno va a decir, ¿por qué seguimos con esto? Porque yo creo que el compañero dijo algo importante cuando habló de la dignidad. ¿Qué clase de dignidad o qué clase de hombre es él que siente que nació un día que Dios estuvo enfermo, ¿no? ¿Cuál es el vacío existencial que tiene para poder intentar ver de alguna manera o para sentirse de esa manera? Yo le vuelvo a hacer la misma pregunta que hice al principio. ¿La felicidad del hombre anhela pertenecer al reino de lo material o lograrán las aspiraciones anímicas del hombre el camino a la perfección? Siguiendo con esto, ¿sí? Quería justamente de alguna forma reflejar por qué o cuál es este objetivo. Perdonen que tengo que releer un poquito donde me quedé. Para esto, y ya terminando porque es bastante ligero, quería leer... yo ya lo he visto, ¿no? Sí. Quería leer lo que piensa también Perón sobre el comunismo, ¿no? Y leer dos fragmentos que tal vez pueda ilustrar un poquito más. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de esta. Una suma de ceros es cero siempre. Una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva solo aquellas formas de vida en las que se producen, asociados al materialismo más tolerante, la edificación del Estado, el Estado mito y una secreta e inconfesada vocación de despotismo. Tomando esto, y ya ahí sí los dejo, y agradezco de nuevo a mi esposa que buscó material y encontró dos tipos de rebeldía. Hablamos de la rebeldía y hablamos de una rebeldía casi cerrada, casi obtusa, ¿no? Y habla de dos tipos de rebeldía. El primer tipo de rebeldía es un reaccionario conservador retardatario, habla de sangre ardiente, líder de cuartelazos, con fusil al hombro, dictador de fusil al hombro, ¿sí? Y de mandar a las personas a Pantelón por su capricho, ¿no? Casi caprichoso, llorando, y si soy un psicólogo acá, tal vez los puede dedicar, no falta gritaría, mamá, quereme, aquí estoy, por favor, dame bola, ¿no? ¿No, querida? Gracias, corazón. Entonces, ese es un tipo de revolucionario, este revolución es lo que nos quiere vender. Nosotros, desde esta tercera posición, desde esta dimensión, tenemos otro tipo de revolucionario. Una revolución de la conciencia. Una revolución que cambie este estándar. Una revolución que no sea de hombres débiles que se hacen fuertes. Una revolución en la cual tengan un paso mucho más trascendente. ¿El nombre quién es aparece de revolucionario? ¿Le suena a Buda? ¿Le suena a Jesús? ¿Le suena a Gandhi? Tipos que revolucionan desde la conciencia, desde ver y entender que hay un paso mucho más trascendental. El peronismo está en este camino. Yo le escuchaba a Marcelito hoy cuando hablaba y digo, Perón ha sido un hombre maravilloso y nosotros nos vamos a recordar, pero a veces los peronistas que vemos en Perón y nos olvidamos que fue el mensaje que nos dejó. Porque en general se fue como si nos fuéramos a ir todos. Es un destino natural, por suerte. Pero el mensaje es lo que nos dejó. La grandeza de Perón no está principalmente en la obra que realizó, sino en la idea que dejó, que trascendió el mundo. Es esta la tercera posición. Es esta idea que mezcla la razón con la pasión. Nosotros nos hicimos peronistas por pasión y empezamos a entenderla por razón. Hoy creo que los que nos hemos encargado de empezar a leer y a husmear y a revisar y a entender, que han podido combinar de alguna manera ese fervor con la razón.
Nuestro movimiento tiene varias características, y los voy a anotar para que no se olviden, dijo la película, ¿no? La primera es una filosofía práctica, sencilla, nacional, popular, la conocen esta, ¿no? Pero parece que a algunas personas le pagaron el cassette, porque se olvidaron la parte más importante. Profundamente cristiana y profundamente humanista. Cuando hablo de cristianismo no quiero ser sectario, y lo de cristiano no tiene que ver justamente con algo meramente, no sé cómo, confesional, sino tiene que ver con la idea del hombre trascendente. La idea del hombre trascendente y profundamente humanista. Las dos grandes vertientes de la humanidad, la cristiandad y el humanismo, se comulgan en nuestra doctrina. Por eso me parece que es la gran lucha que tenemos ahora. Aquellos que nos quedan un par de años más, esperemos, ¿sí? Y que tengamos que tener una lucha que tenga que ver con la conciencia, ¿sí? Que no nos quieran correr, no, porque el resto es plata. Juan Luis, una vez llamando acá, dijo una frase que es maravillosa y yo lo volví a repetir: son materialistas. Son materialistas. Por izquierda o por derecha. No dejan de ser materialistas. Y termino con una lectura de Perón, si me permiten. Y sin ideología también. ¿Cómo? Son de materialistas sin derecha y sin izquierda. También. Sí. Perdón. Y cuando hablo de cristiana, quiero justamente en el sentido de, no es por una cuestión de, tiene que ver con la tradición nacional, con la tradición argentina, no por una cuestión de sacar del mapa a los otros. Si son maometanos, aguante con Mahoma, si es judío o Alá o quien sea, tiene que ver el hombre trascendente, el hombre que es algo más que carne, ¿no? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de Lubizum y de Carpe Diem, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Perón, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, como hemos charlado muchas veces, toma, ¿no?, la fe en esta Edad Media, como hemos charlado, exaltada, y toma también los pensamientos filosóficos de la antigüedad. Que me parece, y lo digo modestamente, que es el desafío que nos queda. Este es el paso hacia adelante, esa es la verdadera revolución, esa es la revolución inconclusa que nos dejó generar. Pero el resto, muchachos, es un sueldo más, una vacación menos. Un segundito, con respecto al concepto de cristiana y humanista, Perón, si mal no recuerdo, en el discurso del 12 de octubre de 1947, en el Día de la Raza, hay una parte donde hace referencia al hombre argentino, le define como culturalmente, ¿no?, un hombre con cultura judeo-cristiana, hispano-musulmana, incluye al ser musulmán como dentro de otra característica de argentino, indoamericano, hispano-cristiano, judeo-cristiano, hispano-musulmán y indoamericano. Es maravilloso, un ser, el argentino, que confluye en todas las culturas que hoy conocemos. La cultura occidental, la judeo-cristiana, que da el nacimiento del cristianismo, y a nuestros los habitantes originarios, los indoamericanos. Somos todo eso los argentinos. Por eso tenemos la característica que tenemos, ¿no? Somos más de concepto de paz, unidad, no tenemos que estar divididos, no tenemos que estar confrontando y enfrentados. Por eso el mundo se siente maravillado de lo que es el argentino, más allá de los conceptos que quieran hacernos creer de lo que es el argentino, que en el mundo entero es odiado, que no es querido. Es cuestión de empezar a ver, todo el mundo tenemos internet y tenemos Facebook, podemos hacer contacto con compañeros o hermanos latinoamericanos, y tienen un concepto de admiración sobre nosotros. A veces no hay que dejarse llevar por esos discursos que nos quieren dividir y fracturar. Bien, para terminar, un pequeño párrafo final para tal vez reflejar un poquito esto que yo trato de acompañar. Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades, el sentido con el que disponen en entrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba. Se alcanza por el equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que así como la comunidad saludable
formada por el ascenso de las individualidades conscientes, posee hondas razones de supervivencia, las que llevan en sí el estigma de la provisionalidad, no son formas naturales de la evolución, sino paréntesis, cuyo valor histórico es justamente su cancelación. Fíjense como nuevamente Nel retoma esto, y esto es la famosa tercera posición. No confundamos con la tercera vía de Blair ni los nacionalismos del centro de Europa, sino una tercera posición de un hombre consciente, consciente de su trascendencia y consciente de su estado. O sea que bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima.